considerar un valor algo, por ejemplo, el dinero, y otra sociedad puede considerar un valor la justicia, sobre todo, ¿no? No necesariamente lo que una sociedad considera un valor, porque lo ha definido la inteligencia del hombre, es un bien superior necesariamente, ¿no? Pero bueno, en general, como les decía, estos valores son estos bienes que la inteligencia del hombre considera importantes, considera valiosos para su vida, ¿no? Y dentro de este concepto de valores vamos a hablar de los valores propiamente humanos, ¿no? Y los valores humanos serían todo este conjunto de normas, esos principios que ejercemos en nuestra vida para poder vivir en armonía en la sociedad, ¿no? Estos bienes que la inteligencia del hombre ha considerado importantes para poder vivir, tener una convivencia social armónica. Entonces, este conjunto de normas que facilitan la armonía y la convivencia entre las personas serían los valores humanos, ¿no? Bien. En general, estos valores humanos son aquellos aspectos positivos que las sociedades, los grupos, las personas consideran que son indispensables para poder tener una vida en comunidad, en armonía, donde todos podamos crecer juntos, donde pueda llevarnos a desarrollarnos como personas, ¿no? Ahora, los valores, por lo tanto, no es un concepto solamente individual, yo tengo mis valores, tú tienes los tuyos, sino es un concepto social, porque los valores que yo tengo, que tú tienes, te benefician a ti, pero también benefician a las demás personas, ¿no? A tu entorno, a la sociedad en general. Y si no los tienes, también vas a perjudicar, no solo tú, sino también vas a perjudicar a los demás, ¿no? Bien, entonces, esta serie de principios que rigen nuestra vida, que son los valores, que son bastante universales, o sea, bastante generales, nos sirven de guía para saber cómo conducirnos en la vida. Es decir, nosotros, según nuestros valores, nos comportamos, ¿no? Ante una situación, tú tomas una decisión de qué hacer, cómo comportarte, porque te riges por los valores, por los principios que tú consideras fundamentales en la vida, ¿no? Por eso es muy importante revisar nuestros valores, porque de alguna manera eso va a ser, van a ser esos principios sobre los cuales nosotros vamos a fundar quién queremos llegar a ser, ¿no? Y por eso tenemos que pensar si los valores en los que estamos asentando nuestra vida, primero, ¿cuáles son? ¿Cuáles valores vas incorporando tú en tu vida a través de tu historia, del aprendizaje que has tenido, de los valores de tu propia familia, de la educación que recibes? ¿Qué valores tienes tú? ¿Qué vas incorporando en tu vida? ¿Y cómo se refleja esto en tu comportamiento? Porque uno puede decir, no, yo valoro la justicia, pero a la hora de actuar no eres justo, por lo tanto esos valores en realidad no es tuyo, ¿no? Crees que es, pero no lo es. Entonces tenemos que revisar por eso, y es tan importante por eso este tema de los valores. Vamos a ir viendo sobre qué valores construimos nuestra vida, cómo estos valores guían nuestro comportamiento en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, así como hemos visto estos actos que nos muestran ciertos valores en este contexto del coronavirus, de la gente en general, ¿qué valores has sacado a relucir en ti este contexto del aislamiento social, por ejemplo, ahora que has tenido que estar, que tienes que estar encerrado en casa, con toda la familia? ¿Qué valores han surgido de ti, ¿no? ¿Estás solidario, generoso, o más bien no han surgido valores? Tendrías que observar, ¿no? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? ¿Cómo estás comportándote en este contexto? Y ver qué valores afloran de ti, ¿sí? Por otro lado, un paréntesis, también esta situación del coronavirus de alguna manera está replanteando los valores que la sociedad ha establecido como los más importantes. Ya les decía yo que el concepto de valor, que es abstracto, es también un concepto relativo porque puede variar según la sociedad. Me refiero, la sociedad considera valiosas algunas cosas, ¿no? Y pone su prioridad en algunos valores. Por ejemplo, ¿no? El valor del dinero, el valor del reconocimiento, o sea, quizás se han visto realmente afectados estos valores o cuestionados en esta situación del coronavirus, donde en realidad frente a este virus que nos puede atacar a cualquiera, ni el dinero, ni el reconocimiento, ni la fama, donde valores en los cuales algunas personas han centrado su vida, te sirven de nada, ¿no? Sí, otros valores como
por ejemplo, la disciplina, ¿no? El ser disciplinado te puede ayudar a cuidar tu salud y la de tus familiares. También el valor de la solidaridad te puede ayudar a vivir mejor este tiempo de estar encerrado, etcétera, ¿no? Entonces, luego analizaremos más adelante en alguna clase qué cambios está trayendo en el mundo y en la concepción que el mundo tiene de los valores esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, ahora continuando con los valores humanos, quisiera que ustedes, voy a quitar, voy a poner algunos micrófonos, porque quisiera que ustedes me digan, por ejemplo, cada uno de ustedes me dé un ejemplo de un valor. A ver, voy a empezar así, a ver. Vamos, quiero escucharlos a todos un poquito. Quiero escucharlos a todos. Un ejemplo de un valor. A ver, ¿quién participa? Cualquier valor. Yo. A ver. Yo, Respeto. ¿Ya? Respeto. Solidaridad. Solidaridad. Nacionalidad. Generosidad. Amabilidad. ¿Qué más? Generosidad. Lealtad. Honestidad. Honestidad. ¿Qué otros valores? Hay infinidad de valores. Paciencia. Comprensión. Comprensión. Por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que ya tenemos suficientes ejemplos. Ahora, por favor, silenciamos los micrófonos y continuamos. Vamos a hablar de cómo se clasifican los valores. Porque como vamos a trabajar con valores, es importante, que ustedes tengan una idea de qué valores existen para que ustedes puedan analizar sus propios valores. Entonces vamos a ver, les voy a poner en la pantalla una clasificación de los valores, ¿ya? Los valores se van a clasificar según su naturaleza y según sus características. Voy a mostrarles en una ventana la clasificación de los valores. Entonces les decía que pueden los valores clasificarse según su naturaleza y según sus características, ¿ya? Vamos a ver aquí alguna clasificación de los valores. Muy bien. Entonces, tenemos desde la filosofía clasificados los valores según naturaleza y características. Podemos hablar de valores religiosos, valores morales, valores estéticos, valores intelectuales, valores afectivos, valores sociales, valores físicos y valores económicos, tal como lo pueden ver ahí en la clasificación, ¿no? Vamos a definir rápidamente estos valores para que tengan una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, esto es una clasificación desde la filosofía que los clasifica según su naturaleza y según sus características, ¿no? Entonces, en primer lugar, hemos puesto ahí los valores religiosos. Entonces, los valores religiosos hacen referencia a los conceptos de verdad, fe, ¿no? Y sacrificio, ¿no? Y estos valores los podemos encontrar, están promovidos por las distintas religiones, ¿no? O sea, desde la religión católica nosotros también vemos cómo Dios nos llama a tener algunos valores, ¿no? Que luego analizaremos un poquito cuando hablemos de las virtudes. Entonces, estos valores religiosos, por ejemplo, la fe, el perdón, el fervor, la devoción, la indulgencia, la beatitud, la piedad, ¿no? Son valores religiosos. Luego tenemos los valores morales. Los valores morales son los relacionados con las virtudes, ¿no? Y la realización como personas, como seres humanos, ¿no? Lo que nos lleva a realizarnos como personas. Su objetivo es la virtud, es decir, poder diferenciar lo que está bien
de lo que está mal. Los valores morales son muy importantes porque nos ayudan a diferenciar el bien del mal, ¿no? Algunos ejemplos de estos valores, como pueden ver ahí, están la honestidad, la responsabilidad, la libertad, el respeto, la justicia, la lealtad, ¿no? Los valores morales perfeccionan al hombre, ¿no? En su voluntad, en su libertad, en su razón. Y tengan en cuenta que los valores morales dependen exclusivamente de la libre elección, ¿no? O sea, nosotros decidimos alcanzar estos valores o no. Por eso también es importante trabajar por desarrollar en nosotros los valores que realmente son superiores, ¿no? Bien. Luego tenemos los valores estéticos, que están referidos a la belleza, ¿no? A la armonía. Estos valores, sobre todo, los podemos observar en lo que es el arte, ¿no? La expresión creativa. Por ejemplo, la belleza, la elegancia, la gracia, el estilo, el arte, la perspectiva, ¿no? Son valores. Luego tenemos los valores intelectuales. Los valores intelectuales tienen como objetivo la búsqueda de la verdad, ¿no? Entre algunos valores intelectuales podemos considerar el descubrimiento, la investigación, la disciplina, la perseverancia, la iniciativa, la corrección. Después podemos hablar también de los valores afectivos. También hay valores que tienen que ver con nuestros afectos. El objetivo de estos valores es relacionarnos con los demás, ¿no? Están relacionados con el amor, con las relaciones interpersonales, ¿no? Con el aprecio, ¿no? Estos valores afectivos, podemos mencionar algunos de ellos, están, por ejemplo, el respeto, tan importante, la estimación, la fraternidad, el compañerismo, ¿no? La amabilidad, la prudencia. Supongo que muchos de esos valores ustedes estarán sacando a relucir ahora que están más tiempo en casa con su familia, ¿no? Los valores afectivos, respeto, estimación, tolerancia, ¿no? A veces cuando estamos mucho tiempo juntos nos ponemos un poco impacientes o nerviosos. Es importante desarrollar la tolerancia, el diálogo, la prudencia, la amabilidad, hacer las cosas de manera amable, ¿no? Hablarnos de manera respetuosa y amable, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los valores sociales. Los valores sociales tienen como fin, son aquellos que están reconocidos por cada sociedad, ¿no? Y que buscan, pues, de alguna manera fortalecer los vínculos humanos, los vínculos en sociedad, ¿no? Estos valores, por ejemplo, están la solidaridad, que hemos observado tanto en ese tiempo, el valor, ¿no? El valor, la valentía, el soporte, la influencia, la elocuencia, ¿no? Luego tenemos los valores físicos. También hay unos valores físicos que buscan sobre todo desarrollar un bienestar físico y alejarnos de la enfermedad, ¿no? Dentro de los valores físicos, que tienen que ver con las necesidades fisiológicas básicamente, tenemos, por ejemplo, la agilidad, la energía, la resistencia, la fuerza, ¿no? Todas estas cosas que ustedes desarrollan, por ejemplo, en el área de educación física, ¿no? La higiene, ¿no? Bien, y por último, tenemos los valores económicos. Los valores económicos están orientados a buscar la estabilidad monetaria y aumentar las ganancias, ¿no? Entonces su objetivo son los bienes, la riqueza, el trabajo, la laboriosidad, la diligencia, el ahorro, son valores económicos, ¿no? La organización, etc. Entonces, como ven, regresando a la diapositiva que nos mostraba todos los valores, tenemos que podemos hablar de 8 tipos de valores según su naturaleza y sus características, ¿no? Religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, físicos y económicos, ¿no? Y en la separata que les he preparado también están ahí definidos como para que ustedes después puedan revisarlo más. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver un concepto muy importante. Primero, quiero hacerles una
Pregunta, ¿te has preguntado tú sobre qué valores está fundada tu vida? ¿Qué principios son los que tú sigues para llegar a ser una persona plena, para llegar a ser feliz, para llegar a la trascendencia, que es lo que hace feliz a las personas? O sea, ¿te has preguntado cuáles son tus valores? De eso va a tratar un poco el trabajo que vamos a hacer en este tema, ¿no? Pero vamos a seguir un poquito, porque por ejemplo, miren esto, y con esto quiero que miren esta diapositiva, ¿no? Ahí, este cómic, ¿no? Dice, papá, ¿qué son los valores? Dice, para muchos dinero, propiedades, joyas, negocios, sueldos elevados, ¿no? Pero para mí son familia, amigos, lealtad, honestidad, gratitud, sencillez, humildad. Esta imagen nos puede mostrar lo importante que es preguntarnos cuáles son nuestros valores. ¿Por qué? Porque puedes estar siguiendo, conduciendo tu vida en base a valores, a cosas que son valoradas por la sociedad, pero que son superfluas, ¿no? Por ejemplo, si tu vida está basada solamente, principalmente en el valor del dinero, en el valor del reconocimiento, y has dejado de lado cosas importantes como la familia, cosas importantes como la honestidad, la verdad, en tu vida le va a faltar sabor, le va a faltar alegría, le va a faltar plenitud, ¿no? De repente muchas veces nos sentimos vacíos, o nos sentimos tristes, o nos sentimos aburridos, como ustedes dicen, porque las cosas que hacemos cada día responden simplemente a valores o reflejan solamente valores que son en realidad inferiores, ¿no? Esas cosas que la sociedad valora pero que son superfluas, y cosas importantes en tu vida, valores importantes no los estás introduciendo en tu vida, ¿no? Entonces de repente este tema, ojalá te lleve a pensar en qué otras cosas puedo hacer y de qué manera puedo yo adquirir estos valores que pueden hacerme pleno, que pueden hacerme más feliz, ¿no? Por ejemplo, podrías pensar en este tiempo de qué maneras puedes, si nunca lo has sido, de repente nunca has sido solidario, nunca se te ocurrió ayudar a nadie, y de repente puedes poner en práctica en este tiempo algunos actos de solidaridad y descubrir cómo esto te va a saciar, te va a llenar, vas a adquirir en tu vida un valor. O si todo el tiempo eres un renegón y comienzas a ser amable en tu casa, teniendo paciencia con tus hermanos, con tus padres, ahora que están todos juntos, o el diálogo y comienzas a conversar y ya sales de tu cuarto, estar encerrado ahí nomás y te pones a dialogar con tu familia, a preguntarles cómo están, vas a descubrir que si tú quieres adquirir estos valores y comienzas a hacer una serie de cosas para adquirirlos, vas a ser feliz. Vas a experimentar mayor felicidad de la que tienes ahora. Pero bueno, entonces por eso vamos a hablar ahora de lo que son la jerarquía de los valores, ¿no? La jerarquía de los valores es un rango de valores superiores e inferiores en el que se establece el orden moral e ideológico de la vida de una persona. Es decir, no todos los valores son de igual calidad, se podría decir, ¿no? Ni son iguales, no todos los valores son iguales, ¿no? O sea, hay valores que corresponden a bienes superiores y que por lo tanto nos van a llevar a una mayor plenitud, y otros valores que son cosas valoradas por la inteligencia del hombre, por la sociedad, pero que en realidad no son tan importantes, ¿no? Y por eso tenemos que ver, hay una jerarquía. Vamos a ver primero esta jerarquía de valores, ¿no? Tenemos la jerarquía de valores, entonces, como les digo, es simplemente un orden en que se ponen estos valores según la calidad de estos valores, según qué tan plenamente nos lleven a ser personas, ¿no? Y según qué tan asociados estén con necesidades básicas, ¿no? De sobrevivencia, más instintivas, más relacionadas con nuestro ser físico, y otros que están relacionados más bien con bienes superiores, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que no es lo mismo lo material que lo espiritual, no es lo mismo lo humano que lo divino, no es lo mismo hablar de lo instintivo que de lo intelectual, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una categorización, hay un orden, hay una jerarquía. Que les presento, muchos autores la presentan así, como en esta filmina, donde ustedes pueden ver en la base los valores físicos, porque están relacionados con las necesidades básicas, por ejemplo, con el cuerpo, mantener el cuerpo sano, por ejemplo. Los valores económicos, que en realidad están relacionados con adquisición, los afectivos, que están relacionados con la relación que tenemos con los demás, los estéticos, con la precisión de la belleza,
los sociales, que están relacionados con aquellas formas de poder vivir más plenamente en sociedad, los intelectuales, con la búsqueda de la verdad, los valores morales, que ya les he dicho que son fundamentales porque de alguna manera nos ayudan a tener claro qué es lo que es el bien y qué es el mal, y nos llevan a ser plenamente personas, a desarrollar virtudes, y los valores religiosos, que son aquellos que nos ponen en contacto con la trascendencia, con Dios, y por lo tanto con nuestro fin último, ¿no? Entonces, vamos a ver esta jerarquía de valores, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra forma de clasificar esta jerarquía de valores que dice, ¿no? Valores infrahumanos, que son aquellos que compartimos con animales como placer, fuerza, agilidad, salud. Valores humanos inframorales que atañen a los hombres, como los económicos, la inteligencia, los estéticos, los sociales. Valores morales, como las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Una cosa interesante, los valores morales no se heredan, ¿no? Dependen única y exclusivamente del libre albedrío, de nuestra propia decisión. Son superiores, ¿no? Y los valores religiosos, que son una participación de Dios, ¿no? Y es muy importante considerarlos, ¿no? Son valores espirituales porque hablan de nuestro ser plenamente humano y trascendente, que es realmente, hemos sido creados a imagen de Dios para ser felices, plenamente personas, ¿no? No vivir solamente a base de instintos, sino ser una persona plena y tener una naturaleza, no solamente humana, sino que en Cristo una naturaleza divina, si nos acogemos a la fe, ¿no? O sea, es muy importante en nuestra vida pensar qué valores estamos reflejando en nuestras conductas. Pero bueno, entonces, y pasamos al punto donde vamos a hacer el trabajo práctico de esta semana, ¿no? Que no les voy a decir ahorita cuál es el trabajo, sino en la siguiente clase, pero sí vamos a introducirnos en el tema que nos va a permitir hacer bien este trabajo, ¿no? O sea, dice, usted va a hacer la tarea por plazo. Así es, después yo les voy a subir la tarea. Ya. Los valores personales. Los valores personales, vamos a hablar de valores personales como aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales construimos nuestra vida, ¿no? Y nos guían para relacionarnos con otras personas, para responder a las situaciones que vivimos. Entonces, la tarea de esta semana, que luego yo les voy a explicar en la siguiente clase, me parece, tiene que ver con eso, tiene que ver con poder, ustedes, a través de este tema, quiero que identifiquen cuáles son sus propios valores, los que van adquiriendo. Ustedes que están en la pubertad, en la primera parte de la adolescencia, están construyendo su vida en base a unos valores. Estos valores tienen que ver con los que han recibido de su familia, con los que han ustedes libremente adquirido o no a lo largo de su vida, a través de las elecciones que hacen cada día frente a las cosas que pasan. Y es muy importante que te pongas a revisar a estas alturas de tu vida, en la adolescencia, cuáles son tus valores, sobre qué vas a fundar, cuáles son esos principios en los que vas a fundar tu vida, para que tus comportamientos, la manera como tú respondes en la escuela, en la casa, en la calle con tus amigos, tenga que ver con esos valores que tú hablas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, por ponernos un ejemplo, imaginemos hablando desde los valores más básicos, como los valores físicos. Por ejemplo, los valores físicos buscan poder salvaguardar la salud, ¿no? Por ejemplo, un chico, una chica que descuida su propia salud, no está desarrollando siquiera estos valores físicos que son tan básicos, ¿no? Por ejemplo, un chico o una chica que fuma o que consume drogas o que vomita porque no quiere engordar, ¿no? O sea, está realmente atentando contra lo más básico que es su fisiología, ¿no? El aspecto físico de su ser. Imagínense si hablamos de aspectos más superiores, ¿qué podemos decir, no? O sea, ¿cómo te comportas tú? Por ejemplo, con tus amigos, ¿eres generoso? ¿Eres solidario? ¿Eres amable? ¿Eres respetuoso? ¿Estás desarrollando estos valores? Con tu familia, ¿m? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Expresas amor en tus actos o siempre estás contestando mal, feo, encerrándote, no hablando, gritando?
o tienes gestos de amabilidad, tienes detalles con las personas que viven contigo, ¿no? En la escuela, ¿cómo eres? ¿Eres honesto o eres de los que tiene su plaje ahí y se copia? ¿O cómo eres? ¿No? O sea, es muy importante que vayas pensando eso porque una buena noticia, esto lo puedes ir decidiendo en tu vida, tú, ¿no? Hay maneras de que vayas trabajando y viendo qué tomas para ti, qué es bueno para ti y realmente vas siguiendo, ¿no? Bien, entonces estos valores personales, como les decía, son aquellos que nosotros vamos adquiriendo y sobre los cuales vamos construyendo nuestra propia vida. Pero bueno, y como les dije, el trabajo de esta semana va a ir por ahí, va a ir en relación a los valores y a que nosotros vayamos descubriendo cuáles son estos valores que en nuestra vida están marcados en nuestra vida. Bien, pero antes de continuar con el tema de los valores, yo quiero hablarles de otro concepto más. La siguiente clase vamos a hablar también de los valores, pero antes de que acabe esta clase, que ya falta poquito, quiero hablarles de un concepto más, que es el de las virtudes. Y quiero que puedan diferenciar qué cosa es un valor de qué cosa es una virtud. Entonces, las virtudes, ¿no? Vamos a definirlas como hábitos buenos, que nos llevan a hacer el bien. Hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien, ¿no? Entonces, podemos tenerlas desde el principio o adquirir estas virtudes, ¿no? Son un medio muy eficaz para colaborar con Dios, porque implica que hemos decidido libre y voluntariamente hacer el bien y ajustarnos a su voluntad, ¿no? La virtud es una disposición habitual que nos lleva a hacer el bien, una disposición, una firmeza de querer hacer el bien. Eso es una virtud, ¿no? Y permite a las personas hacer el bien y entregar lo mejor de sí mismas, ¿no? A diferencia, el valor es un concepto abstracto de lo que la inteligencia del hombre ha dicho, esto es bueno, esto es valioso. Es verdad, muchas de esas cosas son valiosas, pero no son definitivas, ¿no? O sea, la virtud no es el concepto, es el hábito que yo tengo, la disposición que yo tengo de hacer el bien. ¿Sí? Entonces, el objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser como Cristo, ¿no? Las virtudes son hábitos operativos, es decir, no basta decir que se los tienen, sino hay que demostrarlos, hay que obrarlos. Por eso, ¿y cómo se logra la virtud? A través de actos virtuosos. Y vamos a ver cuáles son estas virtudes. Bien, entonces, les voy a compartir un ratito nuevamente la pantalla para que vean cuáles son estas virtudes. Y vamos a ver aquí las virtudes, ¿no? Como les decía, la virtud es problemas técnicos. La virtud tiene que ver con esa disposición firme que tenemos para hacer el bien. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son estas virtudes rápidamente antes de terminar la clase de hoy, que ya falta muy poquito. Bien, entonces las virtudes son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien y son acciones que nacen del corazón, ¿no? Y están orientadas directamente a un bien espiritual, ¿no? Nos hacen crecer como personas a imagen de Dios, ¿no? A ser plenamente personas, ¿no? Y es una cosa estupenda, ¿no? O sea, vamos a ver cuáles son estas virtudes. El Nuevo Catecismo nos habla de las virtudes, pero antes un poquito diferenciarlo de los valores. Les decía, la virtud es una disposición de un hábito, una disposición firme de hacer el bien. Los valores son bienes que ha concebido la inteligencia del hombre como y que acepta y vive como algo bueno para él como persona, ¿no? Entonces es como decir, si yo poseo este valor, ¿no? Esto va a ser bueno para mí. En cambio, en la virtud es, si yo tengo esta virtud, porque tengo este hábito, me vuelvo más virtuoso y por lo tanto más conforme a esta imagen que Dios ha creado en mí, una persona que pueda ser plena realmente, ¿no? Las virtudes además son los hábitos incorporados, las virtudes humanas, por lo menos,
son los que son voluntariamente incorporados por el hombre, porque también vamos a hablar de unas virtudes teologales que son un don de Dios, ¿no? Bien, entonces, continuando, y ya para terminar casi, estas virtudes, entonces valor es un bien objetivo al que debe orientarse todo ser humano, y virtud es el hábito de poner en práctica estos valores, ¿no? Sin las virtudes, los valores son solo ideas que quedan en el abstracto, pero que no se ven en la vida. Bien, el nuevo catecismo nos habla de dos tipos de virtudes, las virtudes humanas o morales, y las virtudes teologales, ¿no? Entonces, las virtudes humanas se adquieren a través de la educación, ¿no? O sea, son las virtudes y valores. Virtudes humanas o morales son aquellos que podríamos hablar valores también que nosotros les transmitimos en la educación, ¿no? También se adquieren por actos deliberados. Yo quiero ser virtuoso en este sentido y por lo tanto hago estas cosas para poder ser virtuoso, realizo estos actos virtuosos, ¿no? Y también por la perseverancia, porque puede ser que al principio no lo logre, pero luego, si yo quiero, por ejemplo, buscar ser prudente, puedo trabajar en ser prudente hasta que lo logre, o ser justa, o tener fortaleza, templanza, ¿no? Dentro de estas virtudes humanas o morales, el Nuevo Catecismo nos habla de las virtudes cardinales, que se llaman cardinales porque son fundamentales, porque de allí se desprenden todas las otras virtudes. Estas virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y por otro lado están las virtudes teologales, que tienen como su origen, como su fin a Dios, que son un don y que son la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Tienen como fin poder inclinarnos a actuar como hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué quería que diferenciaran ustedes lo que son valores de virtudes? Por esto, todos los seres humanos poseemos valores. Todos consideramos que hay valor en algo, e incluso hay cosas por las que vale la pena morir. Pero para alcanzar la perfección, no bastan los valores, sino las virtudes, ¿no? Entonces, ambas cosas son muy importantes. Entonces, antes de pasar a terminar esta clase, y ya vamos a terminar pronto, quisiera yo simplemente saber si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Más o menos han entendido lo que hemos trabajado? ¿Qué dicen? Coméntenme algo, por favor. Yo. Bien, han entendido, estupendo, ¿no? Y además, como les dije, les voy a subir luego un PDF también con estos conceptos para que ustedes los vuelvan a leer, etcétera. Ya, pero, ya, y para irnos, en realidad hay una pequeña tarea para la próxima clase. Nuestra próxima clase es el día martes, ya saben, ¿no? Martes de 2:45 a 3:45. Y tomen nota, esto sí tomen nota, por favor, cuál es la tarea para la próxima clase. Ya. ¿Están todos con lápiz y papel? ¿Sí? ¿Están todos con lápiz? Perfecto, ya, dice, tomen nota, dice, elegir un valor, definirlo, escribir 2 ejemplos de comportamientos que muestren este valor. Repito. ¿Me lo puedo repetir de nuevo, por favor? Y repito, elegir un valor, coma, definirlo, coma, escribir 2 ejemplos de conductas o comportamientos, escribir 2 ejemplos de conductas o comportamientos que muestren la presencia de este valor. Punto seguido, poner el ejemplo de un personaje. Disculpe, que muestra este valor. Punto seguido. Poner el ejemplo de un personaje cuya vida refleje este valor.
poner el ejemplo de un personaje cuya vida refleje este valor. Vuelvo a repetir, para ya despedirnos, la tarea consiste en la siguiente. Van a cogen un valor, el que ustedes quieran, lo definen, y luego de definirlo, ponen la definición del valor, y luego me van a poner el ejemplo de dos comportamientos en donde se pueda ver la presencia de este valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, María fue a Caritas a donar sus juguetes, ¿no? Estamos hablando de un comportamiento donde podemos observar, por ejemplo, el valor de la generosidad, ¿no? ¿Me entienden, no? Dos ejemplos así del valor que han elegido, y luego van a poner un personaje cuya vida muestre este valor que ustedes han elegido, ¿ya? Bien, con esto vamos a empezar la siguiente clase, es decir, la siguiente clase yo voy a empezar, tomaré asistencia, y luego cada uno me va a ir contando qué ha hecho de la tarea, qué valor, cómo lo definió, qué comportamientos y qué personaje, ¿ya? Sí, pero al final de lo que nos haga ya decir, poner el ejemplo de una persona cuya vida, y ahí nada más. Cuya vida refleje la presencia de este valor. Me hizo una pregunta. ¿El personaje tiene que ser un personaje histórico o tiene que ser o puede ser un personaje cualquiera? Cualquier personaje que podamos identificar, todos, para saber de qué estás hablando, ¿ya? Okay. Muy bien, chicos. Ha sido realmente un gusto estar con ustedes.